Muy buenos días, esta es la clase número 14 para el Diplomado de Anatomía de International Biological College IBC. En la clase del día de hoy, el tema que vamos a desarrollar serán los músculos del cuello, más precisamente los de la parte posterior del cuello, es decir, los músculos que se encuentran en la parte de la nuca. Vamos a ver los músculos del cuello. Para comenzar, el cuello es la región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax, así como también el punto de tránsito entre la cabeza, el tórax y también los miembros superiores. Por esta vía pasan varios elementos nerviosos que irradian a los músculos del cuello, que pues aseguran lo que viene siendo el movimiento de la cabeza y el raquis cervical, es decir, de las vértebras correspondientes a la región cervical. Cuando hablamos de los músculos correspondientes al cuello, estos se clasifican en lo que viene siendo músculos posteriores, músculos laterales y músculos anteriores. También se les conoce con otros nombres, pero los llamaremos así para simplificarlo un poco. Los músculos posteriores son los que pues tenemos en la parte de atrás, es decir, en la nuca. Los músculos laterales, los que están a ambos lados del cuello, y los músculos anteriores, los que están en la zona frontal del cuello. Empecemos primeramente con los músculos posteriores del cuello. Estos ya sabemos que son los que están atrás en la nuca. Ahora, ya sabemos que lo principal en relación a los músculos es su origen, su inserción, su función y su inervación. Pero de aquí en adelante tenemos que ver otra característica, y este es el plano. El plano simplemente corresponde a la posición de un músculo con respecto a otro, pues como había mencionado en clases pasadas, muchos músculos están superpuestos, es decir, que están unos encima de otros. En todo caso, los planos en los músculos son el plano superficial, el plano medio y el plano profundo. En una sola imagen no podemos ver todos los músculos del cuello, por lo que es necesario ir haciendo varios cortes para poder visualizar los músculos que están en el plano medio y en el plano profundo. Bien, ya explicado esto, vamos a empezar con los músculos de la nuca. Primeramente tenemos al músculo esplenio. Este se encuentra en un plano superficial y se origina en la mitad inferior del ligamento de la nuca, en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y pues también la tercera o cuarta vértebra torácica. Ahora, para que no nos perdamos, dice que se origina en la mitad inferior del ligamento de la nuca, es decir, este es el ligamento de la nuca. Es una estructura, como pueden ver, cartilaginosa que se encuentra en la línea media de la espalda o bueno, en el cuello. Y pues que abarca todo lo que viene siendo el segmento cervical. Además de esto, se dice que se origina en la séptima vértebra cervical, que es la última vértebra del cuello, y también en la tercera vértebra dorsal, pues es el lugar hasta donde abarca este músculo. ¿Cómo podemos asegurar esto? Pues bueno, viendo lo que viene siendo el número de costillas. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4. Como pueden ver, más o menos el músculo terminaría entre lo que viene siendo la tercera o cuarta vértebra. Bien, este músculo se va a insertar en lo que es la apófisis mastoidea del hueso temporal. Su función es de forma unilateral y de forma bilateral. De forma unilateral es la inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado, y de forma bilateral es la extensión o hiperextensión del cráneo y el cuello. Ahora, si retiramos el músculo esplenio, por debajo de este tendríamos lo que viene siendo el músculo complexo mayor y también el músculo complexo menor. Aquí estaríamos ya en lo que viene siendo un plano medio. Primero, el complexo mayor o semiespinal de la cabeza es un músculo ancho que ocupa toda la altura de la nuca a cada lado de la línea media. Este se va a insertar en lo que es la columna dorsal en la apófisis transversa de las primeras 5 vértebras dorsales, en la apófisis articular y en la apófisis transversa de las últimas 4 a 5 vértebras cervicales. Solo para recordar una cosa. En esta imagen de aquí tenemos lo que viene siendo la apófisis espinosa y también la apófisis transversa de las vértebras. Y bueno, los músculos complexo mayor
se va a insertar en lo que viene siendo pues el hueso occipital. Su función es la de tanto la extensión y también la inclinación de la cabeza, y lo inerva lo que viene siendo las ramas posteriores de los nervios raquídeos. Y bueno, como ya mencionamos, este músculo se encuentra en lo que viene siendo un plano medio. Después continuamos con el complexo menor. Este es un músculo vertical y lateral situado lateralmente al semiespinoso de la cabeza, profundo a los esplenios y medial alrededor de la escápula. El complexo menor es también llamado longísimo de la cabeza. Es un músculo alargado verticalmente que se encuentra en la parte lateral de la nuca y se inserta en lo que es la apófisis transversa de la cuarta a séptima vértebra cervical y en el vértice de la apófisis mastoidea, y pues está inervado por los mismos nervios que el complexo mayor. Y bueno, en todo caso tiene como función la extensión de la cabeza hacia atrás. Ahora vamos con el músculo transverso del cuello. Este es un músculo bastante largo y delgado. Se origina en lo que viene siendo la apófisis transversa de las 5 primeras vértebras torácicas y se va a insertar en lo que es la apófisis transversa de las últimas 4 vértebras cervicales. Es inervado por lo que son las ramas posteriores de los nervios raquídeos, que son adyacentes, y pertenece al músculo de la región posterior del cuello en lo que es un plano medio. Continuamos con el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Este se origina en la apófisis espinosa del axis. Recordemos que en la columna cervical existe dos vértebras con un nombre propio, los cuales son el atlas y el axis. El axis es la segunda vértebra cervical que se caracteriza por presentar este tipo de diente y tener pues estrecha relación con el atlas o vértebra cervical 1. El músculo se inserta en la porción lateral del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior. Está inervado por lo que son las ramas posteriores del nervio raquídeo cervical o C1, es decir, de la cervical número 1. Este nervio es también conocido como nervio suboccipital y pues su función en todo caso del músculo es la extensión de la cabeza y está presente en un plano pues profundo. Este es uno de los músculos que forman el llamado triángulo suboccipital, que se trata de un conjunto de 4 músculos que unen las primeras 2 vértebras cervicales con el hueso occipital, es decir, que unen al atlas y al axis con lo que es el hueso occipital. Por un lado tenemos este músculo, o sea, el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Después tendríamos el recto posterior menor de la cabeza. Después el oblicuo mayor de la cabeza. Y por último tendríamos el oblicuo menor de la cabeza. Ahora, hablemos un poco del segundo músculo, el músculo recto posterior menor de la cabeza. Este es un músculo corto, aplanado y triangular, y es perteneciente al grupo de los músculos de la región posterior del cuello en un plano profundo. Se origina en la apófisis espinosa de lo que viene siendo el atlas o cervical 1 y se inserta en la porción media del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior. Como el anterior músculo es inervado por las ramas posteriores del nervio raquídeo cervical C1 o nervio suboccipital, y su función es la de extender la cabeza y el cuello. Después está el músculo oblicuo mayor de la cabeza. Este se origina en la apófisis espinosa del axis o C2 y se inserta en la apófisis transversa del atlas o C1. Es inervado tanto por las ramas posteriores del nervio raquídeo cervical 1, nervio suboccipital, y las ramas posteriores del nervio raquídeo cervical 2 o nervio occipital mayor de Arnold, o simplemente nervio Arnold. Su función es la de extensión de la cabeza e inclinación de la misma hacia el mismo lado. Y por último tenemos al músculo oblicuo menor de la cabeza. Este se origina en lo que viene siendo la cara superior y apófisis transversa del atlas C1 y se inserta en la línea curva occipital inferior. Es un músculo inervado por las ramas posteriores del nervio raquídeo cervical C1
o nervio pues suboccipital, y su función es la de extender la cabeza, la inclinación hacia un lado, y también permite un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado opuesto. Estos cuatro músculos son inervados por el nervio suboccipital mayor. El nervio suboccipital mayor es la rama posterior del segundo nervio cervical, es decir, la que se encuentra en el axis. Una de sus características es que la rama posterior es la más grande de las ramas posteriores y anteriores del nervio raquídeo cervical. Como habíamos mencionado anteriormente, estos músculos forman lo que se conoce como el triángulo suboccipital, y una afección en los nervios que irradian estos músculos podrían provocar dolor, calambre o, en el peor de los casos, una neuralgia suboccipital. La neuralgia es cuando una persona presenta un dolor agudo e irritante. Por lo general afecta a lo que viene siendo los nervios de la cara, el cráneo o pues el cuello, y es debido a una compresión, irritación o una infección de estos. Se diferencia de otros dolores porque aparece y desaparece de forma pues repentina, y algunos pacientes pueden referir que es como una descarga o un calambre. En todo caso, la neuralgia occipital consiste en un dolor agudo e intenso, que se localiza a un lado o a ambos lados de la parte posterior del cuero cabelludo, en lo que viene siendo el nervio occipital mayor, el menor y el tercero, afectando con más frecuencia al nervio occipital mayor, o también conocido como el nervio Arnold, que es otro nombre con el que se le conoce a la neuralgia occipital, como pues neuralgia de Arnold. Algunas veces la zona afectada puede ser pues más sensible, y es que es una de las características de los problemas neuropáticos. Cuando se ve afectado un nervio se puede presentar no solamente dolor, se puede presentar mareos, náuseas, acúfenos, que bueno, es cuando el paciente expresa como un pitido en los oídos, y también una alteración en lo que viene siendo la sensibilidad del paciente. Ahora, la pregunta aquí es por qué es causada la neuralgia de Arnold. Sus causas más frecuentes son la contractura en los músculos que rodean los nervios occipitales, un traumatismo cervical por un golpe, un accidente o una caída, así como también problemas en la postura, artritis o la degeneración de la articulación con respecto a la edad. En relación a su tratamiento, en la mayoría de los casos, es suficiente con lo que son antiinflamatorios o relajantes musculares, así como también tratamientos de rehabilitación, que se enfocan principalmente en reducir la tensión muscular o mejorar la postura de la columna. En algunos casos también se pueden mandar otros tipos de fármacos, como por ejemplo que son para dolor neuropático, como la mitriptilina, que es un antidepresivo, o también un antiepiléptico, como la pregabalina o la gabapentina, que se utiliza para prevenir la aparición de estos problemas. Pero en todos casos de usarse estos últimos medicamentos, es importante saber que en verdad la persona presenta esta afección. Para lo que viene siendo el diagnóstico con la neuralgia occipital, se realiza por medio de la clínica, presionando determinadas zonas próximas a los nervios afectados. Estos podrían llegar a producir lo que viene siendo esa punzada o calambre, siendo pues, un indicador en el diagnóstico. También se puede pedir lo que viene siendo ciertas pruebas complementarias, como una radiografía de la columna cervical, para identificar una posible artrosis de la faceta cervical, o una resonancia magnética o un TAC, para descartar otras posibles causas mucho menos frecuentes al dolor. O sea, como digamos la presencia de algún tumor, una enfermedad vascular, algún proceso infeccioso en la columna o pues en los tejidos blandos que rodean a la parte correspondiente al cuello. Ahora, otra afección que me gustaría mencionar es el síndrome del latigazo cervical. Esta es una afección que habíamos mencionado con anterioridad en clases pasadas, pero también está relacionado con los músculos de la nuca. Justamente lo que es el síndrome del latigazo cervical es un conjunto de manifestaciones clínicas que son secundarias a una flexión y extensión brusca
y excesiva del cuello, que bueno, va a producir una lesión musculoligamentosa en la columna cervical. Una de sus causas son los accidentes de tráfico, de hecho es la lesión más frecuente en los mismos. Y pues es que lo que ocurre es que el impacto induce la flexión excesiva del cuello y justo después la fuerza de reacción causa su total extensión, es decir, una flexión y una hiperextensión de la parte cervical. Además, todo esto se produce muy rápidamente, sin que dé tiempo a los músculos a ejercer su función protectora. Esto va a conllevar al paciente a diferentes sintomatologías, por ejemplo, un dolor cervical que se irradia ya sea a la cabeza, los hombros o la espalda. También una contractura muscular que está asociado a pues los músculos de la parte occipital, o sea, de la parte de la nuca. También dolor de cabeza, dificultad en el movimiento, hormigueo tanto en los brazos o en las manos, también mareo, inestabilidad e incluso se puede presentar dolor en la mandíbula. Esta sintomatología varía de un paciente a otro, pero son las manifestaciones clínicas más comunes que se dan en este síndrome. En su diagnóstico, la mayoría de las veces pues, es suficiente con lo que es la entrevista y la exploración realizada por el médico. Justamente esto va a determinar lo que viene siendo los estudios complementarios que se realicen. Justamente una radiografía puede servir para descartar la existencia de algún tipo de fractura o alguna luxación en las vértebras cervicales, así como también para valorar signos de degeneración, alguna curvatura o alguna alineación de dichas vértebras. En todo caso, estas serían algunas de las afecciones más comunes que pueden ocurrir a nivel cervical, las cuales pueden afectar ya sea el tejido blando, los músculos o los nervios. Para recapitular, aquí vamos a colocar una tabla con los músculos relacionados a la posición cervical. Entre estos tenemos el músculo esplenio en un plano superficial, el complexo mayor y el menor, que están en un plano medio, el transverso del cuello, que también está en un plano medio, y los últimos cuatro músculos, que es el recto posterior mayor de la cabeza, el músculo recto posterior menor de la cabeza, el músculo oblicuo mayor de la cabeza y el músculo oblicuo menor de la cabeza, los cuales, como ya habíamos mencionado, están en un plano profundo formando lo que viene siendo el triángulo suboccipital. En todo caso, en relación a su inervación, cada músculo recibe una o varias raíces posteriores de los nervios cervicales. El plano profundo recibe el primero y segundo nervio cervical o pues el nervio suboccipital de Arnold, y todo el resto, o sea que están en el plano medio y superficial, corresponde a las del segundo hasta la octava raíz cervical. Bien, y aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. En las próximas clases abarcaríamos los músculos que se encuentran de forma lateral y anterior en el cuello. Pero por el momento es todo por hoy, así que sin nada más que agregar, me despido. Pasen un muy buen día y gracias por su atención.